que son voluntarios en el concepto de poder integrarse a las brigadas, los maestros, la gente de imagen, los docentes, etcétera. Bueno, esto implica un alto nivel de responsabilidad, ¿no? Es decir, que las actividades que nosotros tengamos encomendadas o las actividades en las cuales nosotros tengamos algún tipo de función, pues tendrán que ser atendidas en el tiempo y forma que esto representa. Si tenemos un evento de simulacro, el brigadista también tiene que estar puntual para preparar, para generar, para estar en el evento como se planee en cada una de sus licenciaturas. Entonces, es un acto de responsabilidad. La honestidad es importante porque claramente es lo que nos va a permitir poder ir mejorando, ¿sí? Es decir, si nosotros podemos identificar las situaciones que requieran una mejora continua, pues eso nos va a permitir que podamos entonces ir creando situaciones de mejora. Es decir, si nosotros marcamos el tiempo de evacuación durante un simulacro y el tiempo no es bueno, el tiempo sobrepasa los 2 minutos, pues esto va a provocar que nosotros no podamos mejorar esta situación. Bueno, perdón, que no, que tengamos que identificar un área de oportunidad. Entonces, si nosotros damos un valor diferente con tal de poder demostrar que la evacuación fue en el tiempo adecuado, entonces quitamos esta oportunidad de mejora. Entonces, esta parte de la honestidad es muy importante. Y el trabajar en equipo no solamente es con los equipos de las brigadas, sino también con los equipos que se van a tener que ir conformando cuando esto empiece a suceder. Es decir, que el brigadista es el encargado de poder ayudar en el proceso de la evacuación, el brigadista es el encargado de poder ayudar en el inicio de un conato de incendio, el brigadista es el que va a ayudar en la búsqueda de alguna persona que no fue identificada en la salida, el brigadista va a tener que ayudar en las áreas de primeros auxilios, en la colocación de lonas, etcétera. Hay muchas actividades en las cuales tenemos que trabajar. Entonces, el trabajo en equipo representa que existirán situaciones o esto que hacemos nos busca preparar para situaciones en donde los recursos estén limitados y donde la situación de respuesta que tengamos sea superada. Entonces, es ahí donde el brigadista también tiene que hacer equipo con los estudiantes que no son parte de la brigada, con la gente ayudando y teniendo esta actitud y proceso de liderazgo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser también parte de este componente. El área de protección civil tiene brigadas que lo conforman y nosotros quisimos poner esta pequeña analogía sobre esta situación. Bueno, no sé, yo entiendo que sí estoy proyectando, pero si me pueden confirmar que se ve la presentación. Sí se ve. Sí. Perfecto. Ok, bueno, nada más era para confirmar qué tal que ya habíamos avanzado y ni siquiera se está visualizando lo que queríamos mostrarles. Bueno, ideamos una analogía relacionada a un organismo, es decir, el área de protección civil como un organismo, como un órgano, como algo que compone o que está compuesto por diferentes estructuras. Entonces, el organismo o los órganos que lo conforman serán estas brigadas, nuestras brigadas que vamos a tener. Vamos a tener una brigada de comunicación que será la encargada de recabar información, de filtrar la información, de verificar la información y de entonces poder transmitir también esta información. Tenemos una brigada de evacuación que ayudará a poder retirar y migrar a todo el personal, estudiante administrativo, de imagen, etcétera, visitantes, etcétera, a los puntos de reunión y, bueno, ayudar en este proceso de la evacuación, ¿no? En esta situación de liberar el inmueble en afán de buscar un área segura dependiendo de las situaciones. Tenemos un equipo o una brigada de búsqueda y rescate. La brigada de búsqueda y rescate, pues tiene también una responsabilidad de que en caso de que no se tenga el control o no se localice a uno de los usuarios que se encontraba en las instalaciones, poder irlo a buscar. Y cada uno de estos lugares se tiene que pensar de forma estratégica, es decir, ¿a quién voy a poner en búsqueda y rescate? Bueno, pues tengo que poner a alguna persona que conozca la infraestructura de pie a pa, que sepa dónde está la gente, que sepa dónde están las oficinas, que sepa dónde está la biblioteca, que sepa quiénes trabajan ahí,
Porque una vez que ubicamos a la persona, ubicaremos su lugar de trabajo o su punto, o su lugar en donde, en teoría debería de haber estado, y eso es lo que me va a permitir entonces poder hacer una búsqueda mucho más guiada. No tendré que empezar a buscar desde cualquier lugar. Ya puedo empezar a enfocar la búsqueda que yo necesito realizar. Tenemos una brigada de combate contra incendios, ahora tiene una modificación y la llaman prevención de incendios, que bien tenemos que también ayudar a identificar estos lugares en donde puede suceder una situación de un conato de incendio. Les decía, la referencia que tenemos ahorita es la licenciatura en nutrición, en donde ellos sí tienen un laboratorio en donde se tiene fuego vivo. Y hay algunas características que el laboratorio debe de cumplir, como por ejemplo una llave de paso que se pueda cerrar y que no necesitemos ir apagando cada uno de los fuegos vivos que se tengan, sino que desde un solo control se cierra el gas y se anula ahora la distribución del gas y el fuego vivo, sea de uno o de varios puntos que se podrían llegar a tener, ¿no? Y después del simulacro, bueno, ¿cómo tenemos que llegar y revisar las áreas que en su riesgo podrían presentar un tipo de incendio, ¿no? O sea, no solamente es el durante, sino también lo que tenemos que hacer después. La Brigada de Primeros Auxilios, que ayuda en la clasificación y en la identificación de si existen o no lesionados y cuál es la gravedad de ellos, ¿no? Para poder brindar o para poder priorizar las atenciones. Pero bueno, todo esto, o sea, cada uno de estos como un órgano separado, la realidad es que en el cuerpo los órganos funcionan de forma separada, ¿no? O sea, como que a la mano derecha no le importa mucho lo que haga el pulmón izquierdo y el pulmón izquierdo no le importa mucho lo que haga el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su función y cada uno tiene su actividad, pero tenemos que encontrar un elemento que pueda vincular a todos ellos o que los pueda unir. Y entonces, la sangre que va a comunicar a todos a todos estos elementos de las brigadas, pues será algo que se denomina el comando de incidentes. El comando de incidentes es la integración de los responsables de cada una de estas brigadas. Es decir, yo responsable de la brigada de evacuación, sé quiénes están, sé dónde están, sé qué están haciendo. Es decir, yo tengo la comunicación directa con esa brigada. Yo responsable del área de combate contra incendios o de prevención de incendios ahora, bueno, también tengo la comunicación completa y yo recibo toda la información de mis brigadistas y de lo que está pasando y de lo que se hizo, etcétera. Y nosotros, a su vez, comunicamos toda esta información y la reunimos para poder tomar decisiones y estrategias relacionadas al evento que esté sucediendo. Entonces, este sistema de comunicación permite que todos sepan lo que está pasando y que también la información llegue desde cada uno de los lugares, ¿no? Es decir, que no venga desde cada brigadista, porque eso de repente la información se empieza a cruzar, alguien tiene una información diferente, alguien empieza a decir algo diferente. Es mejor que cada una de las brigadas concentre su información y después ya se pueda atender, ¿no? O sea, hay un responsable que nos ayuda con eso. Existen muchos escenarios en los cuales estos simulacros se pueden presentar de forma tradicional y el que pues la verdad es que nos atañe mucho son los sismos. Sin embargo, se pueden hacer situaciones, por ejemplo, de asaltos, se pueden hacer situaciones o pues se pueden presentar situaciones de conatos de incendio. Piensen ustedes en sus licenciaturas, por ejemplo, si tienen este riesgo. Vamos a permitir aquí en el chat. Ustedes pueden irlo subiendo, alguno de los brigadistas, responsables, etcétera. En el chat váyanos diciendo si tienen un lugar en donde se podría presentar un incendio o tienen un lugar en el que podría existir un riesgo de algún tipo de incendio. Si tienen algún laboratorio, si, no sé, alguna sala de cómputo, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver qué lugares, ustedes ayúdennos aquí en el chat, nada más díganos qué lugar en su licenciatura podría tener algún riesgo de sufrir algún tipo de incendio. El siguiente es una amenaza de bomba o terrorismo. Cada uno de estos escenarios se tiene que atender de forma específica, ¿sí? En el caso de estos, por ejemplo, son situaciones en las cuales la información que se tiene que ser bastante discreta. La información que se tiene que ser manejada
seguramente por las autoridades y de ahí bajado a las líneas para poder hacer la evacuación del inmueble en el afán de poder evitar los pánicos colectivos, ¿sí? Eso es una situación que se tiene que evitar y que el brigadista tiene que entender que habrá información que pueda ser limitada, pero que la indicación será bastante específica, ¿no? Ya ha sucedido en algunos lugares del estado, en donde algunos inmuebles han tenido que ser evacuados, pero no dicen por qué, simplemente se activan las alarmas para la evacuación, se estipula que es un evento de simulacro, salen y el simulacro, ya estando en el exterior, ya estando todos en una parte segura, se evacúa totalmente el inmueble, ¿no? Entonces, pero todo empezó solamente como un proceso de simulación, es decir, como un escenario ficticio, pero la realidad es que no toda esta información se difunde porque no necesitamos o de repente no hace falta que se pueda empezar a crear este pánico colectivo por la situación a la que se estén enfrentando, ¿no? O sea, que la gente ahora todo lo que vea le parezca sospechoso, que las personas estén buscando algo, cuando la intención primaria es evacuar y ponerlos a salvo. El sismo que les decía que es el que más nos toca, derrame de productos tóxicos, si tenemos reactivos, si tenemos algún químico que pueda ser corrosivo o que pueda ser dañino a la salud o a la integridad, pudiendo generar algún tipo de lesión. Y bueno, pues accidentes de cualquier índole también pueden ser parte de los escenarios. Pueden estar solos, combinados, es decir, puede existir un sismo y entonces haber lesionados, puede existir un sismo y eso provocó una situación de incendio, les decía, en donde se tienen fuegos vivos y a su vez eso generó una persona lesionada. Entonces, no son aislados, no son exclusivos y todos se pueden presentar. Tenemos el caso, por ejemplo, que traemos, siempre utilizamos el del sismo, pero bueno, quisimos cambiarlo solamente un poquito y poner entonces el de una explosión. El de una explosión, pensando en que podemos tener lugares en donde se tenga una situación de fuego vivo. En el caso de nutrición, bueno, no dentro, en el exterior de su laboratorio tienen estos contenedores que les llaman marranitas con gas LP. Tienen una zona restringida para los tinacos con los reactivos. Entonces, estos lugares que pueden ser propensos a una condición como esta, pues deben de estar identificados y se debe de tener un plan para poder responder a ello. ¿Qué hacemos en el preparativo, en el caso de estas situaciones, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos nosotros que pensar y qué es en lo que nosotros tenemos que ir considerando? ¿Dónde se podría producir una explosión? Es decir, aquí pensando solamente en ese escenario, pero si ustedes trasladan el escenario o ponen cualquier tipo de escenario, tenemos que hacernos preguntas de qué es lo que nosotros debemos de identificar antes de, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde se podría generar una explosión, no? Hablamos de nutrición, en ese caso sería en el laboratorio. Habrá en química clínica, a lo mejor también en otro laboratorio, un conato de incendio. Si tenemos algún área, por ejemplo, en enfermería tenemos un lugar que es el área de quirófano y en el quirófano hay un autoclave que trabaja a alta presión, bueno, pues entonces está funcionando, se está utilizando, está conectado, etcétera. Ese tipo de situaciones se tienen que indagar y entonces ver cuáles son los lugares de riesgo. ¿Existe la presencia de algún producto que pueda dañar al personal? Claro, ¿de qué productos estamos hablando? ¿Cuál es la ficha técnica del producto? ¿Cuál sería el teniendo con pues este, con nuestro lesionado en caso de que esto pudiera suceder, ¿no? Si el reactivo se puede mezclar con agua o si el reactivo genera reacción exotérmica con la presencia de agua, pues es lo que nosotros tendríamos que ver. ¿Cuántos lesionados se van a considerar o cuántos lesionados podrían existir y cuánto equipo nosotros disponemos para ello? ¿Existirá o no presencia de fuego? Y bueno, en este ejemplo, bueno, pues si la zona de explosión tiene contacto con nuestras rutas de evacuación. ¿Sí? Es decir, si el lugar por donde tenemos que pasar es el lugar en donde podría suceder esta explosión, es el lugar por donde podría suceder este conato de incendio o este incendio, bueno, pues, ¿cuáles son las alternativas para poder evacuar a las personas que se encuentren o que tengan que pasar por estos lugares, ¿no? Eso es lo que se tiene que ir pensando en el previo, es lo que nosotros tenemos que ir
identificando y sabiendo obviamente de nuestras instalaciones. Cuando sucede el evento, o en este caso, cuando nosotros somos parte del simulacro, tenemos que tomar todo el simulacro con la seriedad que esto determina y con la seriedad que esto representa. Porque les decía, la evacuación no siempre va a ser por sismo, la evacuación no siempre va a ser por la misma causa. En el momento real, una evacuación será por distintas razones. Entonces, si la evacuación sucede, pero no siento que está temblando y entonces me salgo tranquilo, guardo mis cosas, etcétera, prolongo los tiempos y simplemente no acato las indicaciones, pues eso nos lleva a que esta situación no funcione adecuadamente y que se pongan en riesgo, obviamente, a la población que tenemos, tanto a la que tenemos de forma permanente como a la población flotante, que son aquellos visitantes o aquellos que están usando nuestras instalaciones por alguna razón. ¿Qué hace durante este evento las brigadas? Que es donde queremos llegar. Es decir, ustedes y nosotros, ¿qué nos toca realizar durante el evento real o durante la situación de un simulacro? La brigada de evacuación tiene que establecer las rutas de evacuación y tiene que identificar las rutas de evacuación. Esto se hace antes y durante el evento. Sin embargo, el cuidado de las rutas de evacuación es muy importante. Es decir, en la semana que tuvimos la oportunidad de acudir a la licenciatura de nutrición, yo era el personal flotante allá, es decir, yo era un visitante de las instalaciones. Y si yo no identifico una ruta de evacuación, pues entonces si algo sucede, ¿yo por dónde puedo evacuar? O a quién sigo? ¿O qué hago? La señalética es importante, el cuidado de las instalaciones y de esto es importante porque la gente que vamos de visitantes teníamos que ubicar esta señalética para podernos orientar y entonces poder evacuar el inmueble. Entonces, como brigadistas y como cualquiera de, no solamente de la brigada de evacuación, si vemos que algo está deteriorado, si vemos que algo se está cayendo, bueno, pues podemos notificar al responsable y pedir que eso se ponga nuevamente en su lugar, que se pegue adecuadamente, que si ya se movió o que si ya lo arrancaron y por alguna razón alguien se lo robó, bueno, no sabemos cuál sea la intención de hacerlo, pero bueno, pues ya no existe, hay que buscar una estrategia para poder mitigar esta situación, ¿no? Pero bueno, si identificamos algún desperfecto, podríamos ayudar a que esto se resuelva, la verdad es que a veces bastante fácil. Considerar situaciones especiales, ¿sí? La brigada de evacuación debe considerar y debe tener en cuenta qué pasa si tenemos una situación especial, qué pasa si tenemos algún visitante en silla de ruedas, qué pasa si tenemos algún compañero o alguna población visitante o alguien que ya identificamos que tenga uso de bastón o que llegue con muletas porque está en recuperación por alguna lesión y que entonces él se encuentre en la segunda planta y que tenga que evacuar, pero en la zona de evacuación de él va a ser en escaleras. ¿Qué va a pasar con esta persona? Esta persona va a tener una limitante física que le ayudará a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar para que él pueda evacuar de mejor manera, no? Es decir, hay brigadistas en su salón, el jefe de grupo o la gente que está ahí sabría qué hacer de cómo ayudar a su compañero a evacuar de las instalaciones. Ubicar adecuadamente los puntos de reunión, dónde se encuentran, si la señalética es visible y, bueno, pues obviamente si el espacio es el suficiente también para las personas y cuántos puntos de reunión tenemos. Después, ya durante el evento, es decir, eso es algo que en lo que nos tenemos que preocupar todos, no solamente la brigada de evacuación, pero bueno, ellos son en los que figura más esta responsabilidad. Después, ya durante el evento, tenemos que ser un medio de información sobre la correcta evacuación del inmueble, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son nuestros puntos de reunión y la distribución del personal, obviamente, y de la gente que está ayudando. En el caso de un simulacro, ustedes van a notar que los responsables de las brigadas o los estudiantes estarán utilizando los chalecos o estarán utilizando algún distintivo que los haga referentes del área de protección civil, pero en el evento real eso no sucede. Es decir, en el evento algunos la van a poder utilizar, algunos otros no. Pero si alguien me está dando una indicación y me está diciendo que es ese lugar, pues entonces yo tengo que respetar esa indicación y entonces moverme a las áreas en las cuales me están indicando. Tengan o no tengan el chaleco, ¿por qué? Porque en la situación real, pues eso puede no funcionar. A lo mejor los maestros tenemos nuestro chaleco aquí a la mano, lo tomamos y salimos,
pero el estudiante no lo anda trayendo, pero el compañero que está en su salón de clases no lo va a tener. Pero si saben que es el brigadista, si saben que es quien nos va a ayudar, la gente que nos encontremos ahí, tenemos que, obviamente, respetar las indicaciones y seguir las indicaciones, ¿no? Asume el mando de la evacuación, obviamente, del inmueble y vigila la señalética o, si tiene algún daño, bueno, pues ayudaremos a reparar. Determina la zona segura para la población en general, dónde se van a ubicar, dónde se van a colocar. Entre las actividades se tiene que evacuar el inmueble, ¿sí? Y se tiene que buscar que el tiempo sea el menor posible, ¿no? Y cada vez irlo mejorando. Suspensión de la energía eléctrica. Para esto tendríamos a alguien específico, ¿sí? Alguien seguramente de imagen, alguien seguramente de los docentes de la coordinación, en donde sea quien suspenda el suministro eléctrico y eso mitigue el riesgo de que suceda alguna contingencia relacionada a fuego. El control de evacuación también, el listado del personal que va a evacuar. En el caso de la suspensión de la energía eléctrica, por ejemplo, hablábamos con nutrición, ellos tienen que tener también un cierre del gas para todo el laboratorio, es decir, con una sola llave poder cerrar el suministro de gas a todo el laboratorio. ¿Quién lo haría? ¿En qué lugar debería de estar? Etcétera. Bueno, es algo que se tiene que ir reformulando y se tiene que ir vigilando cada vez más. El control de la evacuación es el pase de lista ya estando en el exterior, es decir, necesitamos saber las personas que fueron evacuadas. Existirán varias estrategias y cada una de las licenciaturas podrá ir experimentando en cada una de ellas y buscar la que mejor le funcione, ¿no? Por ejemplo, los brigadistas per se pueden llevar las listas y buscar el registro de todas las personas que están. Puede ser que esa responsabilidad podamos dársela al jefe o al subjefe de grupo de tener una lista y tú tienes que reunir a tu grupo porque va a ser una población mucho más pequeña para llevar el control y se deben de anotar y entonces tú nos entregas a nosotros la lista y eso nos ayudará a tener el control ahora por cada uno de los grupos, ¿no? Puede ser que el jefe de grupo salga y tenga el letrero de su grupo y entonces la gente se pueda acercar a él y entonces hacer este registro de asistencia. Puede existir diferentes formas de poder hacer este proceso, sin embargo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabremos cuántas personas están aquí. En cada semestre necesitamos actualizar la lista de los estudiantes. Por eso es que cuando el responsable y ustedes como brigadistas nos deben de ayudar, es que sus compañeros se registren en esta actualización que se hace cada semestre para que tengamos todos los registros actualizados y sepamos que en un salón hay 40 estudiantes y que en la lista de asistencia solamente tenemos 38. Bueno, y entonces, ¿dónde están los otros dos? ¿No evacuaron? ¿No salieron? ¿Se quedaron? ¿No vinieron? Bueno, podríamos ir con uno de los maestros que dio clase y preguntar si esos dos compañeros desde el inicio del día no se presentaron a las clases y entonces no hay necesidad de irlos a buscar. Tenemos la Brigada de Combate contra Incendios. La Brigada de Combate contra Incendios debe de asumir el mando ante un incendio o ante un conato de incendio, es decir, un incendio que puede ser controlado o ya un incendio que posiblemente no pueda ser controlado con nuestros medios. Debe de llamar al resto de los brigadistas para activar un plan de ataque y retirar a los curiosos de los lugares, pues obviamente en las zonas de peligro. Deben de notificar la condición del incendio, debe ser personal capacitado para el manejo de los extintores y obviamente para el control de este equipo. No solamente debemos de pensar en que el equipo de combate contra incendios va a presenciar o va a estar solamente en el combate contra el incendio, es decir, cuando existe un incendio va a estar ahí. Lo que debemos de pensar también es que este personal puede ir a revisar las áreas que puedan tener riesgo de presentar un incendio. Pero ¿cómo lo tendrían que hacer? Es decir, ¿cuáles son las estrategias que debería de utilizar? Bueno, pues sería el responsable del área de combate contra incendios a vigilar o a ver estos lugares en donde esto podría tener mayor factibilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, un laboratorio de cómputo en donde tenemos muchos sistemas eléctricos, los laboratorios de química, el laboratorio de nutrición que tiene fuego vivo o que tiene llama viva. Bueno, en estos lugares habría que ir a ver, pero ¿a poco nada más voy y abro la puerta?
El responsable, junto con la brigada, tendría que llevar su extintor y entrar con su extintor listo para poder ser activado. Detrás de él bueno, casi detrás de él, colocándose a un ladito del responsable, tendría que ir otro brigadista también, pero él tendría que llevar 2 extintores. ¿Sí? En la mano, cargando, debería de llevar al menos 2 extintores. Cuando entran al lugar, y van a buscar si existe o no la presencia de un conato de incendio, deben de estar preparados en caso de que sí exista. No podríamos abrir, ay, si hay un incendio, y entonces salir a buscar uno de los extintores. Entonces, entra con el extintor, si existe un incendio, lo empieza a combatir con el primer extintor. Quien está detrás de él baja sus 2 extintores, toma uno y se prepara para realizar el cambio. El primero, si se acaba el extintor y no se pudo combatir totalmente el incendio, siempre tenemos que ver al fuego de frente. ¿Sí? Nunca debemos de dar la espalda al fuego, es decir, que yo gire, me dé la vuelta y camine hacia atrás. Siempre de frente hacia el incendio. Si ya se acabó el extintor, camino hacia atrás y mi compañero que está detrás de mí tiene que pasar a un lado de mí de frente y empezar a combatir el incendio. El primero que termina su extintor se va en la parte de atrás, acuesta el extintor y toma el siguiente extintor para poder nuevamente combatir el incendio si es que no se apaga con el segundo extintor. Entonces debemos de ir preparados para poder hacer este combate y no solamente si ya existe, sino que en la búsqueda de que esto pudiera llegar a suceder. Es así como tendríamos nosotros que ingresar a un área en donde podríamos sospechar o en donde podría ser un lugar de riesgo que se pudiera llevar un incendio. Y todos los demás brigadistas abastecer a las personas con los extintores. Por eso el extintor se acuesta, porque el extintor acostado significa que está vacío. El extintor que está de pie es el extintor que nosotros vamos a utilizar. Entonces, pequeñas estrategias que debemos nosotros de ir considerando y que obviamente las brigadas van a ir teniendo poco a poco, ¿no? Esto se busca que, que, que sea un sistema de actualización permanente para nuestros brigadistas. Tenemos una parte de la zonificación, es decir, la zona roja, la zona caliente en donde la situación sucedió, en donde está el conato, en donde la infraestructura tuvo algún tipo de desperfecto. Tenemos una zona amarilla en donde se va a tener los puntos de reunión, en donde se va a tener las zonas del triage, de la selección, en donde se podría otorgar primeros auxilios, en donde se recibirían a las ambulancias, para que, bueno, pues el paciente, en el caso de que fuera necesario, bueno, pueda ser trasladado a un hospital basado en la prioridad que tenga cada uno de los pacientes. En el caso de la brigada de búsqueda y rescate, pues bueno, tiene otras actividades. ¿Sí? Recibe información del personal faltante o de la población faltante, de la población flotante que teníamos dentro de las instalaciones. Bueno, si alguno de ellos no pudo evacuar, dónde estaría, a qué área había estado designada. Es decir, necesitamos que en los accesos exista también el registro del personal, porque eso nos permite saber en dónde están a esta población flotante. ¿Qué materiales necesarios va a utilizar para poder trasladar al paciente en algún caso? Bueno, eso dependerá obviamente de lo que tengamos al alcance, pero bueno, pues entre ellos las camillas, sujetadores, cosas que nos permitirían trasladar al paciente. Llevarlo a la zona de resguardo, es decir, a la zona en donde pueda ser valorado en caso de ser necesario, y bueno, poder ser atendido. Determina la ubicación posible y el acceso a estas zonas. Por eso les decía, la gente que tiene que estar en la brigada de búsqueda y rescate debe de conocer perfectamente las instalaciones, debe de tener, aquí dejamos el croquis, por ejemplo, de enfermería, pero debe de saber dónde se encuentra cada espacio, qué personal está trabajando en qué lugares. Esta distribución que de repente en el estudiante podría no ser un conocimiento bastante claro, que de repente andamos buscando a nuestro maestro porque no sabemos cuál es su oficina, porque es la primera vez que tenemos la intención de poder ir a verlo por alguna razón. Entonces, existe las personas que tendrían que tener esta información muy clara. Tenemos a la brigada de comunicación, ¿sí? Utiliza canales de comunicación interna y, bueno, pues aquí nosotros dejamos un QR que ustedes podrán ir escaneando,
que es nuestro tríptico sobre el manual de seguridad, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener y lo puedan compartir, lo manden a sus grupos, lo puedan compartir con sus compañeros, viendo que es un proceso de responsabilidad, no solamente de la brigada de comunicación, sino de todos nosotros, de poder hacer llegar esta información que es de utilidad para nuestros compañeros y que no va a tomar más de 1 o 2 minutos poder revisarla y poderle dar lectura. Nosotros entonces, todos los brigadistas, tenemos la responsabilidad de revisar este manual de seguridad, este tríptico informativo, en donde vemos cuáles son las situaciones que podríamos enfrentar y cuáles son las estrategias que también podríamos hacer. Entonces, es nuestra responsabilidad hacerlo y bueno, pues les dejamos aquí un QR que podrán escanear para poder revisar. En el caso de la brigada de comunicación, recibe información, es decir, captura toda la información que se está presentando en el evento y, bueno, esto lo lleva al comando de incidentes. En el comando de incidentes tendrá que haber algunas figuras importantes dentro de la estructura de la organización, en general en cualquier comando de incidentes. Es decir, que tendrá que ser la persona que dé la versión oficial de los hechos, que será la persona que en algún caso sea necesario generar una rueda de prensa en donde se dé toda la información, porque la información se puede filtrar o se distribuye de forma separada y eso provoca que simplemente no exista una versión oficial o que simplemente no podamos conocer cuáles fueron realmente los resultados. Esto, si se dan cuenta, sucede porque cuando llega la prensa, le empieza a preguntar a quien encuentra afuera, le pregunta qué fue lo que pasó, cuántos lesionados, qué es lo que vio, etcétera, y recibe esa información preliminar de lo que la persona observó y después buscan otra persona y existe una versión diferente de lo que sucedió y después existe otra versión de lo que sucedió y después existe otra versión de lo que sucedió y simplemente lo que empieza a sobresalir son esta información que seguramente se exagera de lo que realmente está pasando o de esta información que se libera sin realmente haberla corroborado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues reportes preliminares hablan de tantos lesionados. Ah, dicen que el incendio fue en tal lugar. Ah, dicen que hay otra persona que está siendo valorada. Y bueno, y esa información ha sido realmente proporcionada por búsqueda y rescate, ha sido proporcionada por la Brigada de Primeros Auxilios. ¿Qué tal que no estuvo lesionado? ¿Qué tal que fue una crisis de ansiedad en donde no tuvo ninguna lesión y que, bueno, solamente retirarla del lugar y esperar un momento y que se tranquilice y va a ser suficiente. Entonces, esta área, o bueno, el responsable de esta área comúnmente tendrá que ser la máxima autoridad de las instalaciones, los coordinadores, los directores, los secretarios de facultad, quienes tendrían ellos que dar la información al final, al público, a la prensa, etcétera, del evento o de lo que sucedió, después de que reciban toda la información de cada una de las áreas, ¿no? Es así como funciona para que exista una versión oficial. Entonces, cuando lleguen y nos pregunten, oye, sí es cierto que tantos pacientes, oye, sí es cierto que esto fue un error y que esto se pudo haber evitado, oye, sí es cierto que fue culpa de no sé quién, porque ya 2 personas lo están señalando, eso solamente incrementa la incertidumbre de lo que realmente pasó. Entonces, la limitación de la información al exterior es importante hasta que no exista un comunicado oficial, ¿no? Tenemos que verificar o instalar nuestro punto de comando de incidentes, recabar la información y entonces poder emitir el informe. Es así como tendrá que ir funcionando. En el caso de la Brigada de Primeros Auxilios, eh, pensemos en que este tipo de situaciones pueden generar más de un paciente, pueden generar más de un lesionado, pueden generar lesionados internos y externos, puede sobrepasar por mucho nuestra capacidad de respuesta, ¿sí? Y esto ha sucedido en muchos lugares, en los sismos del 2017, en la Ciudad de México, seguramente ustedes recordarán cómo se veían los videos y las imágenes en donde la gente está levantando escombros para poder buscar a personas atrapadas, que se encontraron personas atrapadas que después de varios días estaban ahí, pero en los 2 primeros días después de este siniestro, se encontraron a los pacientes
y los rescates fueron rápidos. A partir del segundo día, los rescates se hicieron lentos, porque en los 2 primeros días quitaban escombros, ¿sí? O sea, quitaron todo para poder ingresar. Lo que ya se quedaba de la estructura colapsada, pues ya eran estructuras que se podían caer si quitabas una piedra que no era la adecuada o que si no apuntalabas un lugar para que se mantuviera sostenible y tenías que ir haciendo un punto de entrada. Entonces, eso lo hizo más lento porque ya se hacía una situación mucho más especializada. Cuando suceden estos eventos y cuando la situación de pacientes es mayor de nuestra capacidad de respuesta, nosotros en cada una de sus licenciaturas podrán ustedes ir pensando en cuál es su capacidad de respuesta de cada uno de los de nuestras áreas, es decir, cuántos pacientes podríamos atender, cuántos pacientes podríamos trasladar en camilla, cuántas camillas tenemos, qué equipo se tiene para poder atenderlo, si nuestros tanques de oxígeno tienen oxígeno, si tenemos un botiquín armado para la atención, en dónde está, etcétera, ¿no? Pero cuando nos vemos rebasados, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que la brigada tiene responsabilidad de hacer es una selección de los pacientes de acuerdo a la gravedad que puedan llegar a tener o de acuerdo a las lesiones que tienen y entonces la rapidez con la cual deben ser atendidos. A esto es un triage. El triage es la selección de los pacientes. Y los pacientes pueden ser catalogados de varias formas. Una de las que funciona es que todos los que estén en un código verde son pacientes que no necesitan atención inmediata. Pueden ahí estar, por ejemplo, algunas crisis nerviosas en donde el tiempo y la recuperación solos va a ser suficiente, no requieren de insumos, no requieren de un tratamiento en específico en ese momento, ¿no? Simplemente el que ya estén en un punto seguro, eventualmente el paciente se irá recuperando. Tenemos otros, por ejemplo, que estarían en un código rojo, que son pacientes de prioridad, pacientes que tienen lesiones importantes, pacientes que están sangrando, por ejemplo, pacientes que tienen más de 2 fracturas, pacientes que tienen dificultad para respirar porque la situación detonó una condición asmática del paciente y su medicamento se quedó en las instalaciones y bueno, no lo tienen en ese momento. Bueno, a esos pacientes serán catalogados bajo un criterio de color rojo, o que el paciente tenga alteraciones del estado mental, que yo le hable y no sea capaz de contestarme, que el paciente pronuncie o diga palabras incomprensibles, o que el paciente se encuentre agresivo, bueno, habla de alguna condición neurológica que también lo cataloga de color rojo. De ahí los pacientes amarillos que tengan algún tipo de lesión que necesite ser atendida, pero que no pone en riesgo la vida en ese momento de los pacientes. ¿Por qué se catalogan así y por qué es importante esta señalética? Y bueno, a los de color negro son a los pacientes no recuperables, ¿no? Pacientes que no van a poder recibir algún tratamiento porque su condición es incompatible con la vida. Entonces, esta zonificación o este triage nos ayuda a que la respuesta que se tenga, es decir, cuando lleguen las unidades de emergencia y los pacientes tengan que ser trasladados, pues bueno, primero se van a trasladar a los pacientes de prioridad y no necesitan llegar y revisar a todos los pacientes para poderlos identificar, porque la unidad llega, toma a un paciente catalogado como grave y se va, llega a otra unidad y así sucesivamente hasta que todos los pacientes puedan ser atendidos, ¿no? Los verdes se quedarán en el lugar. Pero tenemos entonces nosotros que garantizar que esta zonificación se haga. Idealmente, deberíamos de tener en los puntos de reunión o en las zonas ya externas, en algún lugar, una maleta con estos colores. Pueden ser cartulinas, pueden ser lonas pequeñas, pero tiene que estar identificado el color rojo, el amarillo, el verde y el negro, porque así sabremos dónde se van a colocar estos pacientes. Porque el paciente no se atiende, el paciente solamente se selecciona y se espera la llegada. Algunos pacientes, de acuerdo a nuestros recursos, podrán ser atendidos, pero lo que se busca es que ellos después puedan recibir la atención lo antes posible y, bueno, dirigida dependiendo de la gravedad que cada uno de ellos tenga. Entonces, es de lo que nosotros tenemos que ir pensando, o sea, tenemos que pensar en la zonificación de las áreas y obviamente el equipo de búsqueda y rescate, llegar, darnos al paciente y entonces poderlo zonificar en estas características.
Dejamos en esta última diapositiva de esta primer plática que tenemos, que son estas responsabilidades de los brigadistas, en esencia de podernos ir preparando para, para los simulacros próximos que vienen y, bueno, en general para cualquier evento que podamos, en los cuales podamos participar. Les dejamos aquí otro código QR que haremos llegar también a sus responsables de licenciatura sobre algunos puntos que les serán de utilidad. Por ejemplo, cuando tenemos limitación en la cantidad de recursos, ¿qué vamos a utilizar? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 3 pacientes que tengamos que trasladar, bueno, y tenemos solo una camilla, ¿a qué paciente se va en camilla? Dejamos aquí en este manualito pequeño unas tarjetitas y esa tarjetita viene el triage que deberíamos de hacer con el paciente, es decir, cómo hacemos el triage en selección, se llaman en incidentes de múltiples víctimas o a qué paciente le doy camilla, a qué paciente no le doy camilla. Restricción de movimientos espinales, pero es selectiva, es decir, a qué paciente sí lo ameritaría, qué pacientes no lo ameritaría, y entonces eso me permite poder trasladar a mayor cantidad de pacientes y evitando pues aumentar o prolongar algún tipo de lesión que se pudiera llegar a tener. Entonces creemos que puedan ser de utilidad para el brigadista, están obviamente referenciadas de los lugares en los cuales esto es extraído, pero la intención es poder preparar al personal, al brigadista y darle este aspecto alto de responsabilidad que tiene, pero también de bajarlo a la comunidad estudiantil, de bajarlo al personal, de que el brigadista en ese momento es una autoridad y debe ser respetada la indicación que esto se haga. Lo decimos porque también nosotros como maestros, si salgo y encuentro a un joven que está en el simulacro ayudando al proceso de evacuación, debo yo también de seguir las indicaciones que él me esté otorgando, porque en ese momento él es una autoridad que sabe hacia dónde son los puntos de salida, en dónde está nuestro punto de reunión y sabe cuál es el plan que se tendría que estar utilizando. Entonces, esto deja de ser una situación de mandos o una situación de una pirámide en donde hay jerarquía. En ese momento ellos son una autoridad, en ese momento ustedes van a ser una autoridad que tiene que ser respetada por estudiantes, por docentes, administrativos, etcétera, para seguir las indicaciones para hacer la evacuación. Porque el simulacro es tan importante hacerlo bien, porque eso es lo que nos prepara ante la situación real. En otras ponencias que hemos tenido oportunidad de decir, bueno, cuando pedimos que evacúen, algunos quieren acabar de copiar su tarea, algunos quieren acabar de hacer el apunte, algunos guardan su libreta, guardan su lapicera, piden su goma que prestaron, o sea, hacen todo eso antes de poder salir de su salón. En la situación real, yo no vi ningún alumno que nos dijera, espérenme tantito, nada más acabo de hacer mi tarea y ahorita ya evacúo. Entonces, por eso es que se hacen estos procesos de preparación para poder mantener ambientes y lugares mucho más seguros, ¿no? Esa es la gran intención. Y en este primer acercamiento con las responsabilidades de los brigadistas, pues queremos empezar hacer este ciclo de conocimientos y obviamente para que los simulacros, los eventos reales, si es que así sucedieran, pues estemos mejor preparados, nuestra población esté a salvo, estemos seguros y bueno, no tengamos ninguna mala noticia en el aspecto de poder estar preparados y responder ante una situación. ¿Sí? Pues bueno, dejamos aquí el QR un momentito más, si lo desean escanear, si no, de cualquier manera lo haremos llegar a través de sus responsables de licenciatura y agradeceremos obviamente a ellos que lo bajen y lo difundan hacia ustedes y de ustedes hacia sus compañeros. Todo este es el afán de poder mantener nuestras instalaciones y nuestra situación de forma segura. Aquí nos dicen en los laboratorios por toma de gas, centros de cómputo, laboratorios, en la cafetería, muy bien, bueno, nosotros no tenemos cafetería, pero aquellos que sí tienen cafetería, ok, es un lugar que podría tener un conato de incendio. Muy bien, habría que ver que el personal de cafetería sepa manejar el extintor, ¿no? Sepa si tienen el gas, dónde está el gas, no lo podrían tener dentro de la cafetería, tendría que estar forzosamente en el exterior, cosas así que no dependen del brigadista, hay el responsable, demás, podemos ir ayudando a hacer
este tipo de situaciones. Sala de cómputo, almacén multidisciplinario. Qué bueno que ustedes van identificando estas áreas y eso nos ayuda a que ustedes sean parte de ello, ¿no? Porque de eso se trata este trabajo en equipo. Pues, licenciado, nosotros con muchísimo gusto de poder estar platicando el día de hoy con los jóvenes. No sé si exista alguna pregunta, algún comentario que deseen tener en este momento. Pues con mucho gusto el espacio también es suyo. Maestro, muchísimas gracias por su intervención. Agradezco y un reconocimiento hacia su persona, de verdad, por este curso que nos está dando, porque, pues bueno, les quiero comentar que no nada más será este curso, habrá muchos más cursos, ¿sí? Gracias al maestro. No sé si alguien, alguien de los alumnos, alguien de los docentes que está en esa transmisión quisiera hacer algo, vengan. Veo aquí un comentario, nos dice Marisol, disculpe profesor, nos van a explicar después cómo usar los extintores. Sí, la intención es que también se tenga curso de manejo de extintores. También la intención es que todos tengamos todos, ¿no? Si bien podemos pertenecer a un área específica, pero el conocimiento tendrá que estar distribuido en todos los lugares, porque si yo veo el conato contra incendio aquí junto a mí y puedo apagarlo y controlarlo aquí, pues no tendría que ir y notificar a la brigada y cuando regresemos ya es un incendio que no se puede controlar, ¿no? Entonces sí, la intención es que todos tengamos este tipo de conocimientos y Aranza Lick nos dice, se nos va a proporcionar una constancia, bueno, pues ahí sí dejo que facultad nos ayude. Sí se les hará llegar a constancia. En sí, a los coordinadores ya les pasé el link para las constancias, ya les pasé el link de registro, en donde ahí se les dará su constancia, por favor. Sí les pido que estén pendientes a los demás cursos que se darán, y como lo dijo hace un momento, todos, no nada más para una sola brigada, que están todos los coordinadores, todos los que tienen a su cargo este, pues este programa de protección civil, por favor, ¿sí? Ya los coordinadores les harán llegar el link para que ustedes puedan descargar o bajar su constancia. Y si pues bueno, no hay algún otro comentario, maestro, le agradezco bastante a todos los alumnos, a todos los docentes, les agradezco bastante el que nos hayan seguido en esta plataforma. Y pues maestro, no sé si alguna otra situación que tenga usted. A ver, creo que tenemos aquí dos. Bueno, aquí ya nos están pidiendo los links. Si fuera otra hipótesis, ¿en cuántos minutos debemos de evacuar en un asalto, bueno, o en un incendio? Bueno, el tiempo que se tiene tendría que ser menor a 1 minuto 30 segundos, al menor a 2 minutos, seguramente es el tiempo ideal para poder hacer la evacuación de las instalaciones. Aquí, bueno, pues obviamente dependerá de cada uno de los escenarios, ¿no? Que se pueda generar. Pero los tiempos tendrán que ser los mismos. O sea, por eso es que se hacen los simulacros para poder ir identificando cuáles son nuestros cuellos de botella, dónde tenemos una población muy alta de estudiantes y que en el momento de evacuación todos quieren salir en un lugar mucho más estrecho que es lo que nos permite identificar y lo que nos permite hacer algunos cambios. Entonces, más o menos por ahí en el tiempo. Y bueno, pues Noli, muchísimas gracias a todos los que están participando en la sesión del día de hoy, de las diferentes licenciaturas, a los responsables. Y bueno, pues con muchísimo gusto de poder contribuir un poquito y bueno, pues más adelante si es necesario volver a hacer algo más. Estamos buscando y planeando algunas estrategias para que ustedes no solamente tengan la información, sino que esto también tenga un impacto de mayor cantidad, de mayor utilidad
Entre eso, con el licenciado platicábamos en abrir un espacio en el SIGA para protección civil, es decir, para nuestros brigadistas, en donde podamos subir esta conferencia, en donde podamos subir los manuales, en donde podamos subir la información y que entonces a través de eso al final podamos también otorgarles alguna documentación, constancia, etcétera, por esta dedicación que también ustedes tienen en este acto de responsabilidad, ¿no? De pertenecer a estas áreas. Pues nada más, muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias también a todos los que están. Tenemos 70, 69 todavía conectados. Maestro, muchísimas gracias. De antemano agradezco también a los ingenieros que hicieron posible que pues estuviéramos conectados en esta plataforma, al ingeniero Víctor, al ingeniero Luis. Muchísimas gracias a la Inge Lumbreras, Irma Lumbreras, que también pues hace posible para que nosotros podamos transmitir esta plataforma. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, a los alumnos, a los docentes, que tengan un excelente día.